Bueno, pues muy buenas noches. Me da muchísimo gusto encontrarme nuevamente con tanto público y sobre todo con mi muy estimado colega Enrique Dussel, con quien hace unos días apenas tuvimos una conversación aquí, que llegó a algunos momentos así como en las peleas de box, de que quedábamos en un clinch. No, estoy exagerando. La verdad es que estuvimos platicando de manera muy amable, aunque nuestros puntos de vista, como habrán podido notar, son muy divergentes. Y a petición de ustedes es que nuevamente comparecemos aquí para continuar este debate, que creo que le faltarán capítulos porque indudablemente se trata de un tema muy importante: el retorno de Marx. Me han pedido que comience y yo quisiera referirme a un par de cosas de entrada. Convenimos en que hablemos 10 minutos cada quien para no extendernos mucho y que sea realmente un diálogo. Quería plantearles un par de cosas. La primera, hay una obra de Marx que es La miseria de la filosofía, que es una burla a Proudhon, que había escrito previamente La filosofía de la miseria. Ahí Marx le critica a Proudhon que se pliegue de alguna forma a una visión religiosa, porque él no está en disposición de aceptar ninguna religión, ni siquiera la religión de la razón. Y este es el punto de quiebre entre ellos, y es una obra poco citada o ya un poco empolvada, pero en ella viene una frase que fue interpretada por un grupo de marxistas que se denominó los economicistas. Esta frase decía una cosa muy sencilla: a una sociedad en la que existe molinos de viento le corresponde un modelo feudal, a una sociedad con un tipo de molino más evolucionado le corresponde una sociedad burguesa. Esta frase se tomó como una especie de visión mecánica de la historia, en que dependía la situación de distribución de la riqueza, de la producción, para que se estableciera de forma automática una cosmovisión, una visión del mundo. Y frente a esto reaccionaron algunos marxistas también, levantando una postura voluntarista, convencidos de que podían intervenir. Y quizá el más destacado de todos ellos fue justamente Ernesto Che Guevara, quien propuso una tesis para poder, a través del foco insurreccional, precipitar las condiciones en las que el capitalismo entraba en crisis y mostrar en qué medida era importante la praxis, la participación política, en fin. Hubo pues un momento del marxismo en que se cruzaron de brazos a esperar que las propias contradicciones del capitalismo presentaran los momentos de coyuntura, de debilidad del capitalismo, para entonces sí intervenir. Y hubo otras posturas que pensaron que a través de la praxis, que a través de la acción revolucionaria, se podían precipitar estos acontecimientos. Ahí se bifurcaron las posturas y luego siguieron evolucionando para un lado, para el otro. Nos encontramos con autores como Althusser. Para leer El Capital, él considera que a partir del segundo capítulo del Capital ya empieza propiamente el Marx científico, que todo el anterior es un Marx ideológico lleno de buenos deseos. Incluso el capítulo que la vez pasada platicábamos aquí, el de la teoría del valor, el del fetichismo de la mercancía, eran capítulos considerados todavía ideológicos. Este contexto pues nos muestra cómo después de Marx llovió un montón de teorías, y yo quisiera recordar hoy, para invitarlos a continuar más allá de Marx, que me parece que es a donde hay que llegar, un primer autor que fue Marcuse. Herbert Marcuse tiene un libro que es El hombre unidimensional, en donde plantea un fenómeno que él empieza a ver y que a Marx no se le pudo presentar porque no se dio. Un tipo de obreros que son obreros satisfechos.
porque lejos del retrato de desigualdad terrible que retrató Marx justamente en las primeras páginas del Capital cuando habla de la jornada de trabajo, con jornadas de trabajo extenuantes y sin ningún beneficio de carácter social, Marcuse enfrenta una sociedad como la norteamericana, en que lejos de estar en antipatía con el modelo económico, como es una sociedad del bienestar para algunos en ese momento, resulta que el proletariado, que debiera de tener una actitud revolucionaria, es al contrario sumamente conservador. No estoy hablando de lumpen, no estoy hablando de quienes a cambio de 300 pesos de una tarjeta de un centro comercial venden su voto. Este es lumpen. Estoy hablando de obreros profesionales que están sindicalizados y que sin embargo no quieren destruir el modelo económico porque el desnivel les permite tener un nivel de vida que ya no les resulta tan desagradable y que entonces más les vale a su gusto vivir así. Esto plantea Marcuse e introduce un par de categorías que creo que son muy interesantes. Unas categorías que es la clase social como conciencia de clase. No importa tanto el sitio en el que se encuentre el sujeto dentro de la producción, si del lado de los que tienen el capital o del lado de los que tienen la fuerza de trabajo. Lo importante es la conciencia de clase. Y se puede tener una conciencia en sí y una conciencia para sí. La importante es la conciencia para sí, porque esta es la que descubre que a pesar de poder tener una sociedad de bienestar, de todos modos habría que luchar por otro tipo de valores, por una mejora general en la que no hubiera este escalón en el que se produce plusvalía, aunque la retribución por la plusvalía sea mucha. Les estoy hablando de los años 60. Ahí está Herbert Marcuse como ideólogo del movimiento estudiantil a nivel mundial, y justamente en esta misma plaza, hace 40 y tantos años, yo vociferaba por aquí como muchos de los que tengan mi edad, y acá atrás de nosotros había un sujeto horrendo que llamó a este señor, a Herbert Marcuse, el profeta de la destrucción y el agorero del desastre, lo cual me parecieron unas frases muy bonitas. Herbert Marcuse, sin embargo, pasados los años, se vino a revelar para todos los que alguna vez lo leímos con entusiasmo como un agente de la CIA. Había tenido una participación ahí medio tenebrosa, pero de todos modos sus categorías habían impulsado un poco el renovar el pensamiento marxista y el renovar el pensamiento freudiano, porque su otra obra, que también es fundamental, Eros y civilización, es una nueva repasada al modelo de interpretación de los sueños de Freud. Ahí propone otro tipo de patrones Marcuse. Y sigue lloviendo y lloviendo y lloviendo. Estos ejemplos se los pongo por la necesidad de recordar una sola frase de Jean-Paul Sartre, quien dedicó una de sus dos principales obras, la crítica a la razón dialéctica, justamente a una de las tesis de Marx sobre Feuerbach, a la tercera, la que habla de la libertad. Toda la crítica a la razón dialéctica es una explicación de lo que sostuvo Marx en esa tesis. Y dice en el prólogo algo que quiero recordar: un filósofo no puede ser superado mientras no sean superadas las condiciones que hicieron posible ese pensamiento. Y aunque siga habiendo ricos y pobres, no son ni los mismos pobres ni los mismos ricos, porque había pobres y ricos en la época feudal y había pobres y ricos en la época de la esclavitud, y esa condición no basta. Y creo que lo que se ha sucedido en los 150 años de Marx para acá es que sí se ha movido el mundo, sí han cambiado las cosas. La vez pasada les mencionaba la presencia del Internet, el factor del narcotráfico, el problema de la informática, que ya no es una mera revolución industrial lo que está exigiendo. No es que un obrero y otro obrero y dos obreros sean reemplazados por una máquina.
Miles de personas están siendo reemplazados por mecanismos que se autorregulan, que sirven lo mismo, que han desplazado, por decirles algo, al ascensorista, porque ya todo es automático, que ya no hay quien levante la pluma en los estacionamientos, es automático, que ya no hay quien cobre, que ya no hay prácticamente seres humanos del otro lado, que podemos quedarnos en nuestra casa y desde nuestra computadora, comprar los víveres, trabajar, tener relaciones sexuales, ya no necesitamos salir prácticamente a la calle. Vivimos en una especie de solipsismo catatónico, cada quien ante una pantalla. Los vínculos de solidaridad, los contactos humanos han cambiado de una forma extraordinaria que no terminamos de comprender todavía hoy. Esta sociedad actual no puede ser entendida con un modelo que, me duele decirlo, se quedó, como todos los modelos, anclado al tiempo en que nació. Por muy visionario que haya sido Marx, por muy visionario que fueron los utopistas que le siguieron después, todos estos que hicieron alarde de imaginación, George Orwell, Aldous Huxley, todos ellos no pudieron prever un fenómeno ante el cual estamos tratando de descifrar qué nos pasa: el fenómeno del Internet. Una sociedad como la nuestra no puede responder con modelos del siglo XIX. Tiene que buscar otros mecanismos, otras formas de entender. La vez pasada les decía, ante esta complejidad, ojalá que naciera un Marx, alguien que con su genio pudiera pensar la condición actual, pero lo que no necesitamos, porque es el refrito del refrito, son marxistas. Necesitamos a alguien que vuelva a encarar las cosas desde la base y construya un modelo de una sociedad viable, lo mismo desde el punto de vista económico que político. Esa es mi propuesta. Bueno, comenzando este diálogo, que no ha sido preparado, sino que voy a reaccionar a lo que ha dicho, y he escuchado lo que he estado diciendo, que parte desde el libro muy juvenil de Marx, que se llama La filosofía de la miseria, en el sentido que le cambia el sentido a un libro de Proudhon, que era un economista de la izquierda en la época, que había pensado ese libro, y más entonces le pone la miseria de la filosofía, para mostrar un poco la paradoja. Ahora, habría que saber qué es lo que dijo Proudhon, y por lo general no lo leemos a Proudhon, sino que leemos la respuesta o el uso que Marx hace. Proudhon era un economista que se proponía estudiar la economía en sus categorías esenciales. Entonces hace una descripción de cuáles son para él esas categorías y hace una historia de las categorías. Y Marx le va a hacer una crítica diciendo esas categorías son inexactas y además no hay que hacer la historia, hay que más bien descubrir la lógica de las categorías de la economía. En fin, el tema sería largo para entrar anotando ya la originalidad de Marx, porque lo que le interesaba a Marx no era descripción empírica de lo que es el capital, porque como les decía el otro día, cuando uno reúne un grupo de amigos o en el barrio o un grupo de obreros y le pregunta qué es el capital, la gente empieza a decir capital tiene que ver con un banco, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con esto y con aquello, y nunca le acierta a lo que Marx pensaba que era el capital, que es algo más profundo. Y por eso que Marx estudió muchos años el tema. El compañero dice, pues bueno, Marx estudió aquello, pero después ha habido una larga historia, y recuerda dos personajes de esa larga historia. Uno de ellos, Althusser, que fue un pensador en Francia. Da la casualidad que yo estaba en París y a la École Normale Supérieure, que se llama la École Normale, él daba clases y asistí a algunas, lo conocí personalmente. Era un marxista muy
especial, para mí había deformado profundamente a Marx, y a tal punto que mi primer trabajo es una crítica al Althusser. Él pensaba que Marx en el año 45, 1845, había hecho un cambio profundo, le llamó la ruptura epistemológica, que Marx había utilizado mucho a Hegel y después de ese año ya no lo utiliza más y empieza realmente a elaborar lo que él hacía. Leyendo a Marx, muchos años después de 1845, en el año 1857, Marx en sus apuntes en Londres, en parte de toda una terminología hegeliana que Althusser había dicho que ya Marx se la había olvidado. Me di cuenta que el gran profesor de París, perdónenme que se lo diga, pero lo voy a decir sinceramente, era un irresponsable, que no había leído seriamente a Marx, por más profesor que estuviera en la Escuela Normal Superior. Y entonces, leyendo los Grundrisse, escribió un libro grande, como de 400 páginas, comentando lo que Marx hizo, y le puse para leer los Grundrisse, que es esa obra de Marx que yo comentaba, porque el libro de Althusser le había puesto para leer El Capital. Lo que pasa es que leyendo el libro ni siquiera habla del plusvalor, y entonces si un autor marxista va a explicar El Capital sin indicar el plusvalor, que sí que ni lo ha leído bien. Y entonces yo mismo escribí. Yo creo que Althusser no había terminado de escribir de leer El Capital, como decía aquí Paco, que hay que leer, que ya se animó a hacer un libro sobre El Capital y le hizo una crítica muy fuerte. Años después que yo escribiera esa crítica, Althusser en su autobiografía dice: cuando publiqué para leer El Capital, creí que me lo iban a destruir al libro, porque todavía estaba yo entrando al tema, pero fue un éxito extraordinario y pasó Althusser a ser un gran marxista. Pero él mismo dice: yo tenía temor de lo que iban a decir, porque realmente no había penetrado todavía. O es decir, había muchos marxistas que ni se habían dado cuenta muchas cosas las que habían escrito el Marx mismo. Marcuse, y nombraste a Marcuse, ese sí es un gran marxista alemán que trabajó a Marx sobre todos los manuscritos juveniles, que en el año 68 lanzó un grupo en Estados Unidos a releer Marx y estudiar el marxismo. Recuerdan que, perseguidos por Hitler, un grupo de judíos, profesores, Adorno, Horkheimer y también Marcuse, debieron salir de Alemania y entonces fueron a Estados Unidos y hicieron un gran diagnóstico de la sociedad norteamericana. Podríamos seguir esa historia, que son una historia del marxismo. Pero una cosa es la historia del marxismo y otra cosa es tomar a Marx en serio, leyéndolo a él y justamente refiriéndose a nuestra realidad, que es lo que yo he hecho. ¿Y qué pasa? Es verdad, y estoy de acuerdo contigo, que Marx no da la solución a todas las cosas, ni mucho menos. Yo digo, sobre el orgasmo, Marx no dice nada. Hay que leer a Freud, no dice nada. Y tampoco dice sobre la poesía de la que se ha hablado Juan Villoro. Él mismo a los 17 años dijo: ¿seré yo poeta? Y dice: no voy a ser poeta. ¿Y seré yo profesor? Tampoco. Mire lo que dijo: yo elegiré una profesión por la que haré feliz a la mayor cantidad de gente posible. Ese fue el motivo de su profesión. Marx no arregla todas las cosas, pero Marx indica en el nivel estrictamente económico, ni siquiera en el político muchas veces, no en el erótico, ni el artístico, ni muchos otros, en el nivel económico indica qué es el capital. Y algunos de ustedes dirán: bueno, pero es poca cosa.
estamos viviendo bajo el agobio del capital. Y entonces él hace un diagnóstico preciso sobre ese tema, y yo diría que eso es su aporte a la historia mundial, y va a valer no solo hasta cuando el capitalismo haya desaparecido, sino también va a servir para el sistema futuro que vendrá después del capitalismo, porque da un método de crítica a los sistemas económicos cuando se vuelven dominadores y explotadores del ser humano. Entonces, no hay que generalizar y pensar que Marx da la solución de todas las cosas, de acuerdo, que estamos en una edad cibernética más. Yo diría que lo que nos agobia en serio es algo que Marx ya había previsto, es la extinción de la vida. Y Marx sí lo había visto, y les voy a indicar cómo. Estamos liquidando las condiciones de la reproducción de la vida, y en poco tiempo el aumento de la temperatura, el hueco de ozono, la extinción de las especies, nos va a llevar al suicidio colectivo si no paramos. Y justamente no podemos pensar en la afirmación de la vida como un criterio absoluto ético y político, porque el capital nos arrastra en una lógica que ya no podemos poner el freno al tren que se está yendo al precipicio del suicidio colectivo de la humanidad. Por eso Walter Benjamin, otro pensador como Marcuse y otros judíos, relacionado a la escuela de Frankfurt, dice: no hay que ahora ponerle más fuego a la locomotora, sino meterle freno. Pero nadie le puede meter el freno a la locomotora del capital. ¿Por qué? Porque si el capital deja de crecer, decimos, el país se ha desarrollado, o es decir, no vende más autos, no vende más mercancías. La China está aumentando en crisis 7% anual. ¿Qué estamos realmente evaluando? Estamos evaluando el aumento de la producción de mercancías que cumplen no siempre con las necesidades fundamentales, sino de lujo. Un auto pesa 6.000 kilos, uno normal, y lleva 60 kilos y va por la ciudad. O es decir, tiene la eficacia de 1% de su peso. Estamos transportando 6.000 kilos para transportar uno. ¿No sería mejor un monopatín eléctrico público en el que yo saliese del medio público, me subo un monopatín que tiene 10 kilos y yo peso 60, por lo tanto un 600% de eficacia y no el 1%, y tomaría el monopatín desde el metro a mi casa y lo dejo en la puerta, y el siguiente toma el monopatín y se va pues al súper, y el otro toma y va a y tenemos puros medios colectivos. ¿Por qué no hacemos eso? Porque se vendría abajo la industria del automóvil, que necesita vender más. ¿Por qué? Porque el criterio... Para turnarlos. Todavía tengo 5. 15. El criterio del capital es o aumenta la ganancia o hay una tasa de crecimiento de la ganancia. Si la ganancia decrece, el capital quiebra. Entonces tiene que aumentar. Pero si aumentar supone la extinción de la vida, no le interesa extinguir la vida, tiene que seguir produciendo. Y esto se hace, y Marx lo explica muy bien, dentro de el proceso de la competencia, como ya indiqué. La cuestión no es la tecnología. La cuestión es que cuando 3 capitales compiten, el que produce con menos valor, o es decir, con menor precio, es el que vende. Pero para eso hay que tener buena tecnología, buena para el aumento de la tasa de ganancia. Y entonces, yo utilizo cualquier tecnología. Por ejemplo, quemo el petróleo.
Pero el petróleo es un bien inmensamente positivo para hacer muchas cosas, pero no para ser quemado. Quemado tendría que usar la energía solar. Pero si un propietario de una compañía de autos elabora un auto eléctrico, necesita 50 años para desarrollarlo, allá al comienzo de la industria automotriz en 1910. El otro usa de inmediato quemar petróleo y ya lo fundió. Y desapareció el que quería tener un auto eléctrico. Es decir, la competencia exige a corto plazo producir un bien con menor valor, sea cual sea la tecnología que uso. Eso indica que el problema ecológico no es la mala tecnología, sino el criterio de interiorizar, de subsumir la tecnología en el proceso de producción. Y el criterio es aumento de la tasa de ganancia y no la vida humana. Eso es definitivo. El capital nos lleva al suicidio colectivo o cambiamos sistema económico. Y eso lo dice Marx. Dice, el capital mata a dos cosas. Primero, al obrero porque es pobre, es la humanidad. Y segundo, la naturaleza, porque produce justamente efectos negativos. O es decir, destruye todo, la naturaleza del ser humano. Y es el capital el que lo destruye. Entonces, a nivel económico es donde Marx tiene absoluta actualidad. El nivel político, menos. No hizo 3 tomos ni pensó una gran política, no lo logró. No hizo una estética, no hizo una erótica, como Freud, no hizo una poética, no hizo muchas cosas. Hizo solo una economía esencial. No hay que pedirle más de lo que él hizo, pero hizo algo que hoy es la salvación de la humanidad o el fin de la humanidad, porque el capital nos lleva a la destrucción. Necesitamos, para tener el modelo norteamericano en toda la humanidad, la energía de 5 planetas Tierra. Y ahora los chinos empiezan a desarrollarse. Y ahora 200 millones de chinos ya tienen auto como los norteamericanos. Y cuando los 1.300 millones chinos tengan auto como los norteamericanos y los 1.000 millones de hindúes, la Tierra se terminó. Nos morimos todos. ¿Cómo lo paramos? Marx dice, ahí está el problema. Y es la esencia del capital. Entonces, ese es el mar que queda, no todas las demás cosas. Entonces, yo no quiero decir que sea el único pensador crítico, ni que tiene todas las soluciones. Lo que quiero indicar que tiene la solución al nivel económico, en donde nos aprieta ahí el zapato y determina muchos otros fenómenos, porque es nada menos que la afirmación o negación de la vida humana. El capital nos dice, tengo dinero y lo voy a emplear para afirmar la vida humana, sino que dice, tengo dinero y lo voy a invertir para sacar más interés. Si produzco armas, no hay problema, voy a tener el 7%. Si produzco bombas, no es problema, voy a tener el 8%. Si hago un maíz transgénico que va a llevar a los campesinos a la bancarrota, no me importa, voy a tener 5% de aumento de la tasa de ganancia. ¿Cómo sería una economía humana? Sería, ¿qué es lo que más beneficia a la vida humana? Y entonces ahí debería invertir. Nadie lo hace. Y los políticos están lejos de tener ese criterio. Por eso entonces yo creo que hay que leer Marx mismo, no solo a los marxistas, y darse cuenta a su nivel bien limitado, pero fundamental, su actualidad. Seguir. Me da mucho gusto que Enrique plantee finalmente las cosas en su sitio, porque si discutiéramos la filosofía de Marx,
tendríamos que meternos con la idea de hombre que aparece en los manuscritos, que él mismo contradice en la ideología alemana diciendo que no es que los hombres les falte por ser, sino tal y como los hombres están presentes y como actúan, son justamente lo que son. Lo que son coincide con su producción, tanto con el modo como trabajan como aquello que producen. En los manuscritos había una idea de un hombre que no se cumplía y por eso estaba enajenado. 2 años después, en la ideología alemana, el hombre ya está como lo que es, un fenómeno que se aparece. No vamos a discutir filosofía hablando de la dialéctica, si esta forma simplista de ver a través de triadas la realidad es de veras la estructura racional del universo o no lo es. Por fin, Enrique pone las cosas en su sitio, en el nivel económico. Y retomo los términos marxistas. Justamente en el capítulo que tanto he aludido, el primero del Capital, él hace una distinción entre el valor de uso y el valor de cambio. Como el capitalismo está interesado en el valor de cambio, porque lo que le interesa es incrementar el capital, se vienen todos los sistemas de explotación posibles y se les olvida que finalmente la producción humana es para el servicio de los demás. Y la cuestión es, ¿cómo se lleva a la práctica esto? Todo el siglo XIX está lleno de socialistas que fueron considerados utópicos. Uno de ellos era el propio Engels, que desmanteló sus empresas, se las dio a sus empleados para que pudieran tener una mejor forma de vivir. Y había muchos que pensaban que a través de los buenos consejos se podía mostrarle al capitalista que no tendría por qué ser tan maldito a la hora de explotar, que podría crear unas condiciones mejores. Está plagado de buenos deseos, de modelos de sociedades. Vean ustedes, Graco Babeuf propone unidades societarias con no más de 10,000 personas para que todos nos conozcamos y vivamos muy felices. ¿Qué es lo que hace la gran diferencia de Marx? Pues que trata de explicar cómo funciona el capitalismo para encontrar los momentos de debilidad del capitalismo y ahí incidir con una vanguardia proletaria que haga la revolución. No se trata solamente de comprender cómo funciona el sistema capitalista, se trata de tomar el poder. ¿Por qué? Porque solamente a través de una economía planificada por el Estado, no una economía que sea el resultado de todos los capitalistas que producen para su beneficio, sino una economía que el Estado determine, es como se puede efectivamente producir para que se pueda repartir la riqueza y se viva en paz. Este fenómeno histórico se dio. Tenemos la revolución socialista de la URSS, tenemos un montón de revoluciones, tenemos la revolución cubana, tenemos muchas revoluciones en las que finalmente el poder se tomó para que el Estado tomara las riendas de la economía, para que ya no nos estuviera regulando el valor de cambio, sino el valor de uso. Como bien decía Enrique, no se trata de producir pan, porque si se produce pan, la ganancia es menor que si se producen armas. Y entonces yo produzco armas porque tengo una mayor plusvalía, porque no hay mejor mercancía que la mercancía bélica. En el momento en el que se usa se tiene que reponer. Todos los otros bienes que se producen pueden tener una determinada duración. Al capitalista salvaje le interesa producir medios que inmediatamente reactiven el mercado. ¿Cómo se puede contener esa voracidad del capital? Simplemente cuando el Estado se haga cargo de la economía de un país. Tenemos los ejemplos históricos y tenemos también el terrible fracaso de esos modelos históricos. La Unión Soviética, todavía en la época de Lenin, cuando Lenin en El Estado y la Revolución, este maravilloso libro que salió incluso de las imprentas de la Unión Soviética y que uno tenía que conseguir a través de la editorial china, porque ya no lo publicaban ahí, ¿qué es lo que decía? Decía que se había tomado el poder justamente para poder conducir la economía, nada más que había que tener un cuidado con la casta dominante.
Y esa casta tendría, primero, que simplificarse el manejo del Estado para que cualquier sujeto que estuviera alfabetizado pudiera estar a cargo del Estado. Segundo, que el salario que recibieran los gobernantes fuera igual que el salario que recibieran los obreros para que no hubiera estas ganas de quedarse ahí. Muere Lenin y sube Stalin y empieza quizá la peor época en la que un gobernante explota con los héroes del trabajo sin retribución a los obreros rusos, pues. Y de ahí para acá se vino deteriorando hasta que se destruyó la Unión Soviética. Ese fenómeno es la puesta en escena justamente de la economía realizada del marxismo, un Estado que pudiera controlar cuáles son las metas de la producción, un Estado necesariamente totalitarista. ¿Cuál es el problema? Me tocó la suerte de poder hablar con un extraordinario marxista que era Adolfo Sánchez Vázquez, cuando justamente cae la Unión Soviética. Se presentó en un montón de foros en televisión a hablar de una cosa a la que él llamaba el marxismo real frente al marxismo teórico. Y fue ahí donde de plano las categorías a mí se me reventaron, porque la filosofía de Marx no era un pensamiento para el pensamiento, era un pensamiento para la acción, y en la acción había fracasado. ¿Por qué fracasó? La hipótesis que yo lanzo es que Marx estuvo demasiado influido de una visión bobalicona, herencia de Rousseau. Rousseau pensaba que el salvaje era bueno y cuando entraba en la sociedad se maleaba, que la sociedad lo volvía egoísta, que la sociedad lo volvía esto que somos, sujetos que solamente ven para su propio santo. El Emilio de Rousseau tuvo un enorme peso en la creencia de que bastaba simplemente con tomar el poder para que a partir de ahí un grupo de ángeles dominaran un país. La verdad es que no hay ángeles, la verdad es que somos una punta de canallas y no ha habido manera de demostrar que el pueblo es bueno. Al pueblo lo único que lo contiene es la educación, y es ahí donde no se ha puesto el énfasis suficiente. Pensar que vamos a tener un líder, un representante que vele por nosotros, entregar el poder a alguien después de habernos sacrificado para obtenerlo, confiando que va a llevar bien el plan, es un experimento histórico que ha fracasado en todos los casos. Habría que buscar de raíz un modelo diferente. Insisto. Gracias. 10 y 10. Yo uso 10 y tenemos más tiempo. Bueno, ya pasamos a otro nivel. Es al nivel político. Entonces, yo quiero primero indicar que el Marx económico es actual. Vamos a pasar al nivel político. Mesaros, que es un gran pensador marxista viviente, obras monumentales, dice: Marx no escribió 3 tomos sobre el Estado, sino sobre el capital. O es decir, su política quedó al nivel de artículos circunstanciales y nunca de un tratado como escribió la economía. Entonces, yo digo, ahora sí, Marx en la política no desarrolló su pensamiento de manera tan precisa y definitiva como lo hizo en la economía. Y entonces hay que tomar mucho cuidado, porque su experiencia política fue mínima en el sentido de que ni siquiera fundó la Internacional de los Trabajadores Sindicalistas. En Londres lo invitaron, la Internacional ya fundada, un día que asistiera a las reuniones. Y él estaba en 1864 ya trabajando intensamente en la tercera redacción del tercer tomo del Capital. Y se sentó ahí con todos los obreros a escuchar lo que hablaban.
yo diría, se sentó en el fondo a ver qué pasaba. No fundó la Internacional. Y hablaban sobre que tenían que luchar por el aumento del salario y el salario y el salario. Entonces, al fin de la reunión, él dijo: mire, si ustedes quieren, la próxima les quiero exponer un poco el tema del salario, porque justo lo estaba trabajando en el tercer tomo del Capital. Dijeron: bueno, bravo, hable. Entonces, por primera vez en la Internacional, él dio una conferencia sobre el salario, el capital y el plusvalor. Una clase explicándoles, diciendo: miren, ustedes pueden tener aumento de salario y el capital, sin embargo, sacarle más plusvalor y también sacar más ganancia. O es decir, con aumento de salario no vamos a terminar nunca el capital. Y entonces los obreros dijeron: ¿qué pasó? Explíquenos lo que es el capital. Y ahí empezó Marx a hablar. Y entonces por eso tuvo una gran experiencia, unos años, del 64 al 72, 6 años, que se puso a dirigir la Internacional, escribiendo a los sindicatos y todo, una experiencia sindical, obrera, no propiamente política desde el Estado. En el año 72, mire lo que pasó. Él dice: yo tengo que terminar el capital y no puedo, no tengo tiempo, es siempre pobre, siempre... Y era dirigente de la Internacional. Y la Internacional se fue a New York, dejó de estar en Alemania. Y él dijo: tengo que elegir entre la Internacional o el libro El Capital. Y aunque ustedes no crean, eligió en el libro El Capital y mandó la Internacional a Nueva York, que se va a morir. La Comuna había hecho una gran experiencia años antes en política y él creyó que era como el origen de algo, pero nunca escribió un tratado sistemático de la política como no hizo en la economía. Dice, por ejemplo, en El Capital: imaginémonos la asociación de hombres libres, de seres humanos libres, que trabajaran primero en la comunidad, no dice la colectividad, y después que planificaran socialmente, nunca dijo pública ni estatalmente. Y entonces hablaba del socialismo, pero como un horizonte, como nosotros podemos decir: es necesario cambiar el mundo. Cambiar el mundo es posible. ¿Quiere decir que tenemos un modelo? Para nada. Es un horizonte que nos abre posibilidades. Marx nunca supo lo que iba a ser el socialismo. Y tampoco lo sabía Lenin. A tal punto que cuando hizo la Revolución de Octubre dijo: todo el poder a los soviets. Y todo el mundo empezó a discutir, los consejos obreros, a discutir todo. Si había que tener Estado, no tener Estado, si tenía que haber ejército, no tener ejército. Y durante 2 años tuvieron las discusiones y se venían los ejércitos europeos y lo que era la Unión Soviética naciente con Lenin no podía ni siquiera formar un ejército porque todavía no se había discutido si íbamos o no a tener ejército. Y entonces Lenin, con un principio práctico, dijo: un momentito, tenemos que definir las cosas. Y fue el NEP, Nueva Política Económica, 1921. ¡Shah! Salió el socialismo real. Cuidado, el socialismo real nunca lo pensó Marx. Y más lo criticó por anticipado. Dijo en los Grund, dice: ¿quieren ustedes indicar el precio de las mercancías y reemplazar el dinero por un dinero horario? O es decir, este pan cuesta 15 minutos, la cerveza cuesta 45 minutos, el auto cuesta 400 horas. Dice: ¿y quién va a determinar el valor de las horas? Se va a transformar, dice, en un banco, dice el pontificado de la producción. Y era justo lo que va a hacer la Unión Soviética. Marx criticó el socialismo real antes de su existencia, pero nunca dijo cómo iba a ser. De tal manera que no solo como tú lo has criticado, yo lo criticaría más duramente todavía al socialismo real.
no fue nunca confirmado ni al nivel de la empresa, ni al nivel del Estado, por el pueblo ruso, ni por los trabajadores de ninguna empresa. Fue la burocracia la que dirigió el proceso. Eso fue el socialismo real. Marx nunca lo pensó y tampoco Lenin llegó a ver lo que iba a acontecer. Es decir, Marx no es responsable de la realización política porque no llegó a tener la experiencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora sí, nosotros tenemos que formular una política homogénea como él hizo la económica. Eso es lo que hago yo. Tengo un librito que se llama 20 tesis de política y léanlo, dice así. Marx escribió El Capital y justamente puso, primero, la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Y porque hay valor de cambio puede haber ahí injusticia y ahí empieza el problema económico de la explotación. ¿Cómo se diría eso en la política? Nunca lo pensó Marx. Mire cómo se dice para debatirlo. El poder no es dominación. Y ahí me gustaría discutir con Lenin, el Estado y la revolución. Si el poder es dominación, ninguna persona honesta puede entrar a la política, porque como es dominación, ¿por qué voy a dominar a los otros? Eso lo dije yo ante 50 profesores en Estados Unidos con Wallerstein, Immanuel Wallerstein. Le dije, la visión negativa del poder en la izquierda es falsa. El poder es, como dice los zapatistas, los que mandan, mandan obedeciendo. Y eso es ejercicio del poder. Y como dice Evo Morales, yo ejerzo un poder obediencial. Y cuando miren, cuando me nombraron por un añito para tener que agarrar una universidad convulsionada como era la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, me nombraron rector. Y yo dije, miren, yo aquí estoy para el servicio de la comunidad y yo voy a ejercer un poder obediencial. Y desde las trabajadoras hasta los empleados, estudiantes y profesores tenían en mí las puertas abiertas, no hubo ningún conflicto, solucionamos todo por consenso y se arregló la universidad. ¿Por qué? Porque el poder tiene como única sede al pueblo y no al Estado. Y por lo tanto es positivo porque el que asume la representación, que no es el poder, ejerce el poder delegadamente dado por el pueblo para su servicio y por lo tanto es obediencial. Y entonces no es dominación como lo pensaba Lenin en El hombre y el Estado. Lenin se alejó de Marx y tenemos que discutir esas cosas. Tenemos que hacer una doctrina política como El Capital de Marx en el Estado, que Marx nunca escribió. Entonces ahí sí que hay que innovar. Miren, un ejemplo nuestro, hoy en el diario. En los Altos de Guerrero, la comunidad, el pueblo, elige defenderse de la droga y de la criminalidad organizando autodefensa policial. Eso lo hacen por soberanía, pero viene el gobernador y viene el presidente municipal y la policía oficial y dicen, en nombre de la soberanía del Estado los meto presos a las autodefensas. ¿Cómo? Si el pueblo es el soberano, no el Estado. La policía que viene en nombre del gobernador de Guerrero tiene menos autoridad que la elegida directamente por democracia directa por el pueblo, que es la única sede del poder. Eso es empezar a aplicar a Marx en política. Entonces tenemos que inventar una política dentro de la lógica. No, pero no llevo 10 minutos.
Bueno, 12, te doy 2 después. Entonces, ahí coincidimos. En la política sí hay que innovar. Marx no logró tener definitivamente una experiencia. Además, para terminar, la gente dice, vamos a tomar el poder. No se puede tomar. El único que tiene el poder es el pueblo. Lo pueden debilitar o aumentar. Pero el Estado no tiene el poder, ejerce delegadamente el poder. El presidente, los diputados, los gobernadores, los militares, la policía son obedientes al pueblo y no ejercen el poder en su nombre, sino en el nombre del pueblo que les ha delegado el poder. Es una política, exacto como Marx la pensaba en la economía, pero él no pudo decir eso porque nunca ejerció el poder, ni tuvo un partido político. Cuidado, el manifiesto del Partido Comunista no es de un partido político. El Partido Comunista era un grupo de opinión dentro de los sindicatos obreros. Y entonces el manifiesto es para dar orientaciones a un grupo de obreros dentro de las trade unions, no de un partido político. Marx no formó parte de un partido y habría que entonces discutir la política en coherencia con lo que inició el Capital. Ahora sí hay que innovar, porque Marx no tuvo la experiencia, pero la crítica al Capital la dijo una vez y para siempre. ¿Podrás en 6 minutos? Puede, más o menos. Creo que a Enrique se le anda olvidando un librito que es el 18 Brumario. El 18 Brumario, donde se recupera la experiencia justamente de la comuna y de donde se inspira justamente Lenin para armar el Estado y la Revolución y para armar su plan político. Y creo que también a Enrique le pasa lo mismo que a Marx. Cree, no sé si estoy haciendo psicoanálisis, pero creo que cree en la bondad innata del pueblo. Creo que tiene la misma idea del salvaje feliz. Esto no lo puedo rebatir porque justamente estoy en una plaza. Y en una plaza estamos todos, pero sí les quiero sugerir algunos detalles. La manera como son manipulables las personas y que se va a nivel estadístico. Eso es algo que hay que tener en cuenta. No se puede porque no salimos de la nada, no venimos desde el vacío. Venimos desde un mundo que ya nos ha troquelado ciertos valores y que nos los sigue remachando día con día. Y pensar que basta simplemente con devolverle el poder al pueblo sería un verdadero aquelarre. Esto es una visión que creo está en la base que perjudicó al realismo real, al realismo de la Unión Soviética, al realismo de Cuba, al socialismo de todos estos lugares. Yo quisiera, para terminar, mencionar a una autora que tuvo una relación sentimental con Heidegger, fue su novia, Hannah Arendt, y quisiera arrancar de más atrás de Heidegger, justamente porque fue Heidegger quien tuvo en sus manos el manuscrito de los manuscritos económico-filosóficos del 44. El editor era alumno de Heidegger y leyó Heidegger esto, y no olvidemos que Heidegger fue alumno de Husserl y uno de los alumnos más destacados de la generación anterior fue George Lukács, que en un libro maravilloso que es La metafísica de la tragedia hace una formulación muy parecida a la que luego hace Heidegger. Menciono los manuscritos porque están como triangulados con Heidegger por alguna razón y porque de ahí se lanzó toda una serie de pensadores marxistas, entre los más destacados Karel Kosik, con la dialéctica de lo concreto. Es un híbrido entre Heidegger y Marx, Karel Kosik. Y finalmente llego a su novia, a Hannah Arendt, que ha metido en la orden del día del pensamiento el concepto de la banalidad del mal. Nos hemos ido acostumbrando
a una serie de cosas injustas sin darnos cuenta de que todos somos corresponsables. Y Hannah Arendt hace una analogía justamente con lo que pasó en la época del nazismo. Todos estaban relativamente conscientes de lo que sucedía, pero con su mutismo, su inactividad, contribuían a que se tomaran decisiones que seguramente, si se les hubiera preguntado, no las habrían respaldado. Lo más monstruoso de esta sociedad en la que estamos hoy es que no aceptamos el estado que tenemos y sin embargo todos contribuimos pacíficamente a él. En lo que hemos estado viendo es el crecimiento de los pobres de manera exponencial. Eran 50 millones, son 53, serán 58, serán 120 cuando lleguemos a 120. Y hay un libro que quisiera recomendarles justamente inspirado en Hannah Arendt, y este trata de manera directa el asunto de la banalización de la injusticia social. El autor es Christopher de Jurs. Este psicoanalista, no afiliado necesariamente al marxismo, deja ver justo en la sociedad en la que estamos hoy y de la que tendríamos que sacudirnos, y creo que hay algo irrebatible en Marx, esa actitud con la que quiso hacer de la teoría un arma que realmente fundamentara la acción de un pueblo sediento de justicia. Esto no se lo puedo rebatir y es en lo que comulgo con Marx, con lo que comulgo con todos los pensadores revolucionarios, con todos los pensadores de izquierda. Si por algo tenemos que esclarecer el mundo, no es simplemente para nuestro contento, para nuestra diversión, para nuestra ilustración. Tenemos que esclarecer el mundo y por eso debemos de apelar a la esencia de las cosas, porque si no las comprendemos bien, si vamos con prejuicios, si tenemos supuestos, compromisos teóricos, no vamos a poder plantear una solución al tamaño del problema actual. Yo creo que hay que repensar de nuevo las cosas y Marx, entre muchos otros, es un pensador que contribuye con sus teorías. Pero basarnos en Marx, perdónenme, creería honestamente que sería lastrarnos. Hay que emprender un vuelo mucho más elevado, un vuelo a la altura de una sociedad como la que tenemos, en donde, insisto, uno de los factores que ni siquiera han sido suficientemente pensados es la manera como está siendo transformado el hombre por este vínculo de comunicación extraordinario que es el Internet. Alguien que se atreva a pensar todas las cosas, pero las cosas de hoy, no las cosas del siglo XIX, aunque tengamos que nutrirnos del siglo XIX y del XVI y hasta de la presocrática, pero dar una altura congruente, consistente al nivel de los problemas de hoy. Les agradezco muchísimo su asistencia. Justamente me gustaría partir del fin. Este mundo de las comunicaciones casi instantáneas en el tiempo es una enorme posibilidad, primero, de alienación, porque nos domina, porque los mismos causas y la lógica está hecho en inglés y está organizado en Estados Unidos y los países más desarrollados, de tal manera que al usarlo sin darnos cuenta empezamos ya a digerir una cultura y una manera de tratar las cosas, sutil pero fundamental. Eso es lo negativo. Pero lo positivo es que está subiendo en todo el mundo el nivel de las grandes masas. El último campesino ya empieza a tener celular. Y hasta en África. Y entonces, en África digo, y qué decir en la China, y en México también. O es decir, este instrumento va a ser justamente que el pueblo tenga mucho más conocimiento de lo que acontece y va a ser más difícil mentirle, confundirlo, porque eso es el fetichismo. El fetichismo de Marx, no crean que es un término teológico. El fetichismo indica para Marx que lo que aparece no es el fondo de las cosas que no se ve,
que está detrás. Y la gente empieza a descubrir, de tal manera que una democracia directa a nivel del barrio, de la pequeña aldea, es posible que nos reunamos en cada barrio de México, 1.600 consejos de vecinos. Eso es posible, democracia directa a ese nivel. Después, los caracoles de los zapatistas supone una coordinación. En la Constitución bolivariana de Venezuela se organiza después esa primer democracia directa a nivel de la comuna. Y no se reemplaza la representación. El representante sigue existiendo, pero el pueblo institucionaliza la participación y puede evaluar al representante día por día y lo puede también destituir en el ejercicio de su poder, desde el presidente al diputado, al gobernador o al delegado de una delegación en medio de su mandato. Quiere decir entonces que estamos en vísperas, sí, yo pienso, de una gran revolución de la subjetividad popular. Y hablando de Heidegger también hablaba del pueblo, lo único que se fue a la derecha, se fue con Hitler y claro, hizo desastres. Y Hannah Arendt, que fue alumno de Heidegger, después se fue a Estados Unidos. Y en eso también habrá que dialogar con Hannah Arendt. Ella tiene un libro que se llama On Revolution, sobre la revolución. Y entonces dice, en Estados Unidos hubo una revolución realmente de la libertad, porque la política no se confundió con lo social. Y entonces se logró una constitución respetable en Estados Unidos. En cambio, la Revolución Francesa mezcló la política con lo social. Estaban los sans-culottes. Sans-culottes significa la gente que no usaba ropa interior de tan pobre que era. Y entonces la Revolución Francesa se hace social. Y la Hannah Arendt dice, no hay que mezclar la política con lo social. Y yo digo, ¿cómo no la va a cambiar? Y no entro a la crítica de Hannah Arendt, pero se fue hacia el liberalismo. Entonces, de los autores que tú has nombrado, también podemos empezar un largo proceso de decantación política para pensar que sí, hay que innovar, pero hay que innovar con claridad económica. Tenemos que pensar en un pueblo que sea más participante, que la participación se institucionalice, miren qué notable, eso habría que explicarlo, para que entonces los representantes sean vigilados. Un ejemplo para terminar, en Noruega, todo juzgado tiene un representante de la comunidad, que no sabe nada de derecho, pero los lunes tiene que ir y se le paga para eso, para preguntar al juez cómo van las cosas, a los abogados defensores, a los reos, ¿está todo bien? Se va a su casa. Si alguno dice, me han extorsionado, me han pedido algo, llaman a una auditoría y destituyen al juez. ¿Qué le parece la presencia del pueblo en todos los juzgados, desde la Suprema Corte elegida por el pueblo y no por el poder legislativo y ejecutivo? No se imaginan un Estado muy distinto, pero realista, nada ideal. Eso hay que pensarlo. Y en eso más no podía tener ninguna idea. Estaba en el siglo XIX. Y en el siglo XX sí podemos pensarlo. Y yo estoy con el uso de los medios de comunicación, las redes sociales, pero cuidado, también hay que ver el contenido que se da a través de esos instrumentos y cuáles son los criterios que se usan, porque como tal trae los peores maleficios y los grandes beneficios. Hay que tener entonces una política acerca de estas cosas. Estoy por la actualidad de Marx en la economía y siguiendo sus pautas éticas también en la reforma de la política. Pero necesitamos una nueva política y en eso sí América Latina está avanzada. Evo Morales es uno de los más interesantes expresiones de la política contemporánea mundial, donde el problema ecológico para él es fundamental,
donde ninguna transnacional puede tocar la tierra, y entonces eso es constitucional, donde realmente el 70% de los indígenas, que es Bolivia, que estaba fuera de la realidad, hoy integra el país, donde la comunidad tiene sentido. Y entonces Hugo Chávez también se nos murió muy pronto, pero Venezuela también dio grandes avances, también tiene procesos de corrupción como en otras partes, no son ángeles, están dentro de la condición humana. Pero en fin, hemos empezado el diálogo, vaya a saber cuándo lo continuamos, pero espero que ustedes hayan escuchado algo. Quisiera nada más repetir por razones dialécticas un aforismo de Marx con el que comencé. Los filósofos se han contentado con contemplar el mundo cuando de lo que se trataba de transformarlo. Años más tarde, Costas Axelos, otro filósofo, dijo: los marxistas se han contentado con repetir a Marx cuando de lo que se trataba era de transformarlo. Y yo quisiera hoy, para terminar ya, y no vuelvo a hablar, lo juro, dar un nuevo giro a esto. Todos los que han hecho teoría se han dedicado a deformar las cosas cuando de lo que se trataba era de trastornarlas. Muchas gracias. Bueno, yo quiero citar la tesis sobre Feuerbach. Marx dice: los filósofos se han ocupado de interpretar las cosas. Él no dice solo de, sino de interpretar las cosas. La cuestión es transformarlas, con lo cual no dice que no hay que interpretarlas, sino que hay que interpretarlas y modificar la realidad y transformarlas. Las dos cosas, no solo una, porque una sola no funciona sin la otra. Esa es parte del debate, pero seguiremos. La izquierda de este país necesita este tipo de debates como el PAN. Hemos estado sumidos en la pobreza del debate teórico durante los últimos 25 años. No puede ser que haya renacido el nacionalismo progresista, de izquierda, juarista, cardenista, sin que hayamos debatido cuáles son sus límites, sus enormes virtudes, sus defectos. Y ahí están, sin que nos sentemos a discutir estas cosas. No es posible que no haya habido en los últimos 20 años una revisión de qué pasó con la segunda oleada de la Revolución Latinoamericana, la de fines de los 60, y en qué triunfó y qué fracasó. No es posible que no estemos analizando la experiencia práctica del socialismo. ¿Dónde, cómo, qué produce, qué no produce? No es posible que sigamos sin abrir a nivel amplio, generalizable, una reflexión que nos permita algo en lo que todos estamos de acuerdo. Si tiene sentido vivir en este mundo, es para cambiarlo. Esto es para vivir, esto es para leer en libertad. Aquí termina la Feria del Zócalo. No termina el debate, nos veremos en las próximas semanas y meses en nuevas ferias, en Azcapotzalco, en Nezahualcóyotl, en la Alameda, en la UACM, en la universidad. Y seguiremos regalando libros, fomentando la lectura, consiguiendo libros baratos, y seguiremos pensando que los debates fraternales como este, ¿sí?, en los cuales las discrepancias hasta son interesantes y no obligan a tomar partido, sino a repensar, son la sal de la tierra. Muchas gracias a Enrique Dussel, muchas gracias a Óscar de la Borbolla. Y cerramos la feria. La va a cerrar un grupo de compañeros durante 5 minutos con una batucada.
a una sociedad en la que existe molinos de viento le corresponde un modelo feudal, a una sociedad con un tipo de molino más evolucionado le corresponde una sociedad burguesa. Esta frase se tomó como una especie de visión mecánica de la historia, en que dependía la situación de distribución de la riqueza, de la producción, para que se estableciera de forma automática una cosmovisión, una visión del mundo. Y frente a esto reaccionaron algunos marxistas también, levantando una postura voluntarista, convencidos de que podían intervenir. Y quizá el más destacado de todos ellos fue justamente Ernesto Che Guevara, quien propuso una tesis para poder, a través del foco insurreccional, precipitar las condiciones en las que el capitalismo entraba en crisis y mostrar en qué medida era importante la praxis, la participación política, en fin. Hubo pues un momento del marxismo en que se cruzaron de brazos a esperar que las propias contradicciones del capitalismo presentaran los momentos de coyuntura, de debilidad del capitalismo, para entonces sí intervenir. Y hubo otras posturas que pensaron que a través de la praxis, que a través de la acción revolucionaria se podían precipitar estos acontecimientos. Ahí se bifurcaron las posturas y luego siguieron evolucionando para un lado, para el otro. Nos encontramos con autores como Althusser. Para leer El Capital, él considera, había tenido una participación ahí medio tenebrosa, pero de todos modos sus categorías habían impulsado un poco el renovar el pensamiento marxista y el renovar el pensamiento freudiano, porque su otra obra, que también es fundamental, Eros y civilización, es una nueva repasada al modelo de interpretación de los sueños de Freud. Ahí propone otro tipo de patrones Marcuse. Y sigue lloviendo y lloviendo y lloviendo. Estos ejemplos se los pongo por la necesidad de recordar una sola frase de Jean-Paul Sartre, quien dedicó una de sus dos principales obras, la crítica a la razón dialéctica, justamente a una de las tesis de Marx sobre Feuerbach, a la tercera, la que habla de la libertad. Toda la crítica a la razón dialéctica es una explicación de lo que sostuvo Marx en esa tesis. Y dice en el prólogo algo que quiero recordar: un filósofo no puede ser superado mientras no sean superadas las condiciones que hicieron posible ese pensamiento. Y aunque siga habiendo ricos y pobres, no son ni los mismos pobres ni los mismos ricos, porque había pobres y ricos en la época feudal y había pobres y ricos en la época de la esclavitud, y esa condición no basta. Y creo que lo que se ha sucedido en los 150 años de Marx para acá es que sí se ha movido el mundo, sí han cambiado las cosas. La vez pasada les mencionaba la presencia del Internet, el factor del narcotráfico, el problema de la informática, que ya no es una mera revolución industrial, que a partir del segundo capítulo del Capital ya empieza propiamente el Marx científico, que todo el anterior es un Marx ideológico lleno de buenos deseos. Incluso el capítulo que la vez pasada platicábamos aquí, el de la teoría del valor, el del fetichismo de la mercancía, eran capítulos considerados todavía ideológicos. Este contexto pues nos muestra cómo después de Marx llovió un montón de teorías, y yo quisiera recordar hoy, para invitarlos a continuar más allá de Marx, que me parece que es a donde hay que llegar, un primer autor que fue Marcuse. Herbert Marcuse tiene un libro que es El hombre unidimensional, en donde plantea un fenómeno que él empieza a ver y que a Marx no se le pudo presentar porque no se dio. Un tipo de obreros que son obreros satisfechos.
porque lejos del retrato de desigualdad terrible que retrató Marx justamente en las primeras páginas del Capital cuando habla de la jornada de trabajo, con jornadas de trabajo extenuantes y sin ningún beneficio de carácter social, Marcuse enfrenta una sociedad como la norteamericana, en que lejos de estar en antipatía con el modelo económico, como es una sociedad del bienestar para algunos en ese momento, resulta que el proletariado, que debiera de tener una actitud revolucionaria, es al contrario sumamente conservador. No estoy hablando de lumpen, no estoy hablando de quienes a cambio de 300 pesos de una tarjeta de un centro comercial venden su voto. Este es lumpen. Estoy hablando de obreros profesionales que están sindicalizados y que sin embargo no quieren destruir el modelo económico porque el desnivel les permite tener un nivel de vida que ya no les resulta tan desagradable y que entonces más les vale a su gusto vivir así. Esto plantea Marcuse e introduce un par de categorías que creo que son muy interesantes. Unas categorías que es la clase social como conciencia de clase. No importa tanto el sitio en el que se encuentre el sujeto dentro de la producción, si del lado de los que tienen el capital o del lado de los que tienen la fuerza de trabajo. Lo importante es la conciencia de clase. Y se puede tener una conciencia en sí y una conciencia para sí. La importante es la conciencia para sí, porque esta es la que descubre que a pesar de poder tener una sociedad de bienestar, de todos modos habría que luchar por otro tipo de valores, por una mejora general en la que no hubiera este escalón en el que se produce plusvalía, aunque la retribución por la plusvalía sea mucha. Les estoy hablando de los años 60. Ahí está Herbert Marcuse como ideólogo del movimiento estudiantil a nivel mundial, y justamente en esta misma plaza, hace 40 y tantos años, yo vociferaba por aquí como muchos de los que tengan mi edad, y acá atrás de nosotros había un sujeto horrendo que llamó a este señor, a Herbert Marcuse, el profeta de la destrucción y el agorero del desastre, lo cual me parecieron unas frases muy bonitas. Herbert Marcuse, sin embargo, pasados los años, se vino a revelar para todos los que alguna vez lo leímos con entusiasmo como un agente de la CIA. Bueno, pues muy buenas noches, me da muchísimo gusto encontrarme nuevamente con tanto público y sobre todo con mi muy estimado colega Enrique Dussel, con quien hace unos días apenas tuvimos una conversación aquí, que llegó a algunos momentos así como en las peleas de box, de que quedábamos en un clinch. No, estoy exagerando, la verdad es que estuvimos platicando de manera muy amable, aunque nuestros puntos de vista, como habrán podido notar, son muy divergentes, y a petición de ustedes es que nuevamente comparecemos aquí para continuar este debate, que creo que le faltarán capítulos porque indudablemente se trata de un tema muy importante: el retorno de Marx. Me han pedido que comience y yo quisiera referirme a un par de cosas de entrada. Convenimos en que hablemos 10 minutos cada quien para no extendernos mucho y que sea realmente un diálogo. Quería plantearles un par de cosas. La primera, hay una obra de Marx que es La miseria de la filosofía, que es una burla a Proudhon, que había escrito previamente La filosofía de la miseria. Ahí Marx le critica a Proudhon que se pliegue de alguna forma a una visión religiosa, porque él no está en disposición de aceptar ninguna religión, ni siquiera la religión de la razón. Y este es el punto de quiebre entre ellos, y es una obra poco citada o ya un poco empolvada, pero en ella viene una frase que fue interpretada por un grupo de marxistas que se denominó los economicistas. Esta frase decía una cosa muy sencilla: a un